Muy buenas a todos, soy Adam Martín. Bienvenidos a 3D Collective, mi portal de formación en Internet. En el tutorial de hoy vamos a hablar de un mapa que no está incluido dentro de 3D Studio, pero que podemos descargar de forma gratuita. Se trata de Vercontile. Es del mismo creador que Verconnoise, que ya hemos visto cómo se utiliza en varios de mis tutoriales. Este mapa, como su propio nombre indica, lo que nos va a permitir es generar todo tipo de tileados, como por ejemplo este que estáis viendo aquí. Podríamos también generar este otro tipo de tileados, etc. Lo vamos a poder utilizar para muchísimas cosas, pues para generar quizá los tiles de una piscina, un suelo de madera, un suelo de tal vez mármol, etc. Pero la verdad es que hay algunas confusiones en la forma en la que está diseñado este mapa y puede ser difícil de interpretar algunos de los parámetros. Por eso he pensado que podría ser interesante que hiciéramos este tutorial. Este es un mapa que yo a día de hoy utilizo poco porque he sustituido lo que hacía anteriormente con este mapa con Sustain Designer. Pero creo que es un excelente mapa para que os familiaricéis con algunas de las técnicas básicas de creación de materiales y de creación de mapas procedurales. Siempre insisto en lo mismo, lo más importante es que veamos las máscaras cuando estamos creando materiales y seamos capaces de ingeniárnoslas para crear pues, diferentes combinaciones que den como resultado un mapa más complejo. Eso es un poco lo que vamos a ver en el tutorial de hoy. Para los ejercicios voy a utilizar una escena muy básica, es un HDR en un dome, para que tengamos reflexiones y a la hora de diseñar los materiales podamos tener pues, una referencia para configurar nuestro glossiness y demás. Podéis utilizar el que queráis, hay cientos de ellos gratuitos, no es importante. Lo que sí es importante es que nuestro entorno sea complejo para poder diseñar un material físicamente correcto y que se vea bien. Y también vamos a utilizar en este caso un objeto de muestra súper básico, un cubo, al que le tengo aplicados dos coordenadas diferentes de mapeado. En el canal 1 tenemos unas coordenadas que son real world y en el canal 2 tenemos unas coordenadas que no son real world. Y esto nos va a permitir jugar un poquito más con Vercontiles, porque en Vercontiles podemos trabajar de dos maneras distintas, o en real world o sin real world, y cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Voy a trabajar con el render interactivo de V-Ray 3.5 para que podamos ver un poquito más rápido lo que vamos haciendo. Y vamos a cargar nuestro primer Vercontile, que sería este que tenemos aquí. Lo conectamos en el diffuse y bueno, ahora mismo lo que pasa es que el tamaño de mis tiles es muy pequeñito, lo voy a hacer grande. Y también el tamaño de sus juntas lo voy a exagerar para que lo veamos bien en nuestro viewport. Y ahora mismo tenemos este resultado. Lo primero que podemos hacer dentro de los parámetros es seleccionar el tipo de tileado que queremos utilizar. Hay varios presets bastante interesantes. Yo de momento voy a utilizar el stack porque para este ejercicio es más que suficiente. Si no os gusta ninguno de los presets, podéis crear vuestros propios presets utilizando estos parámetros de aquí abajo. Y aquí tenéis una leyenda de cómo se hace. Tal vez queréis hacer un suelo de madera y que las tablas estén desfasadas, pues no sé, 25% o 33%, pues eso lo tendríais que hacer desde aquí. Pero nosotros de momento vamos a utilizar los parámetros por defecto. En Mapping, por defecto, viene configurado como Real World en el canal 1. Pero esto tiene un inconveniente que es el que os comentaba antes. Si yo ahora quiero renderizar este Vercontiles a un mapa, utilizando estas opciones de aquí, voy a obtener este resultado. Y esto no me sirve para guardarlo y luego aplicárselo a otra parte de mi proyecto o a otra escena completamente diferente. Para poder renderizar un mapa completo, tendría que recurrir quizás a Render to Texture, ya os hablé de ello en otra ocasión, pero no es algo muy cómodo, la verdad. Otra cosa que podemos hacer es, en lugar de trabajar con Real World, trabajar con coordenadas estándar de mapeado. Por ejemplo, le puedo decir quiero que utilices el canal 2 y que no utilices Real World. Pero entonces tenemos este problema, y es que la escala ya no la podemos utilizar en 1. Tenemos, por ejemplo, si esta superficie ocupa 500 centímetros, pues tendríamos que poner aquí 0,002. Como veis, el resultado es el mismo, visualmente es el mismo, pero ahora en nuestro previo, si hacemos un render map, sí que vamos a tener un mapa completo que podemos guardar y aplicar en el futuro, ¿vale? Esta es la diferencia más importante que hay. Yo, de momento, voy a trabajar sin Real World. Acordaros, en este ejercicio es el canal 2, de manera que yo voy a tener cuando cargue texturas que cambiar siempre al canal de mapeado número 2. Y como veis tenemos una serie de parámetros básicos, vamos a ocultar mapping,
que son el tamaño de nuestros tiles, por ejemplo. Puedo hacerlos más grandes, puedo hacerlos más pequeños, o puedo hacerlos, por ejemplo, que no sean completamente cuadrados. Puedo hacer todo tipo de tiles que se os ocurran. Por ejemplo, podríamos crear pues este tipo de tileado, etc. ¿Vale? Podemos hacer todo tipo de tiles. Vamos a seguir con el stack y vamos a seguir con 50, por ejemplo. Y voy a empezar a configurar aquí una serie de controladores que me van a ahorrar un poquito de tiempo cuando empiece a trabajar en mi material complejo. Vamos a crear, si es que me deja, vamos a ver, linear float, y esto nos va a permitir configurar, por ejemplo, el ancho y el alto. Yo voy a trabajar con un mapa cuadrado y también voy a crear otro diferente para controlar el tamaño de mis juntas. Esto va a ser especialmente importante cuando empiece a clonar este tile para hacer más complejo mi material. Pero de momento ya tengo una manera rápida de controlar estos parámetros. Voy a exagerar todavía más el grosor de la junta para mostraros el funcionamiento de estos parámetros de aquí. A veces queremos, por ejemplo, que no sea tan perfecto el tileado, pues porque en la vida real tal vez pues, no los hemos colocado exactamente en su posición, etc. Y eso lo podemos conseguir con estos parámetros de aleatoriedad que tenemos aquí a la derecha. Estos son para el tamaño. Si yo pongo, por ejemplo, un tamaño que sea un 50% de variación, pues obtengo este resultado muy caótico. Pero en lugar de variar el tamaño de los baldosines, lo que puedo hacer es variar el tamaño de la separación entre ellos. Tal vez puedo decir que haya un 25% de diferencia. Y no sé si lo estáis apreciando, es muy sutil, vamos a exagerarlo mucho para que se vea bien. Pero como podéis ver, al hacerlo, de repente hay algunas de estas juntas que son más gruesas que las otras. Y eso nos puede ayudar a simular que tenemos un mapa más complejo, que no es tan perfecto. Y tal vez incluso le podemos añadir aquí un 2% de variación en el tamaño. En la vida real, evidentemente, lo que ocurre es que no cambia el tamaño del baldosín, pero están colocados en distintas posiciones. Y esto nos puede ayudar a simular precisamente eso. Los siguientes parámetros que tenemos son estos de aquí abajo, que nos van a permitir controlar, por ejemplo, el borde redondo de nuestras esquinas. Imaginaros que queremos que esto, en lugar de ser perfectamente cuadrado, pues tenga un borde redondo. Vamos a exagerarlo para que lo veáis bien. Y podemos hacer este tipo de baldosines con los bordes redondeados. Tenemos varios tipos de interpolación para controlar este otro parámetro de aquí, que lo que nos permite es, si estuviéramos pensando en altura, nos permite controlar cuál es la variación de cero altura de nuestro mapa cuando no está elevado, que podría ser, por ejemplo, esta parte negra, y la parte elevada de nuestro mapa. Vamos a hacerlos muy grandes para que se vea bien aquí en la ventana de previos y tal vez lo podéis entender mejor. Si yo empiezo a elevar este parámetro y tengo puesto aquí lineal, tengo una interpolación lineal con un radio de 10 que va entre negro y blanco. Puedo tener otro tipo de interpolaciones, como esta redondeada, por ejemplo. Si estamos pensando en mapas de altura, esto me daría como resultado pues unas baldosas abombadas, por ejemplo. Y también tenemos este que es smooth, que también nos puede resultar interesante, o lo podríamos desactivar. De momento quiero mostraros algunas de las cosas que podemos hacer con estos parámetros para generar máscaras que luego utilizaremos a la hora de crear nuestro material. Por ejemplo, imaginar que ahora quiero que algunos de estos baldosines tengan las esquinas rotas, por ejemplo. Pues puedo combinar este parámetro, que me permite controlar el radio de mis esquinas, con otro parámetro que tengo aquí abajo. Puedo conectarle un mapa al radio de las esquinas. Por ejemplo, vamos a conectarle este mapa de aquí, que es una máscara que tiene pues partes blancas, partes negras. Nos va a permitir generar como esas grietas. Y esto lo vamos a conectar en el redondez de nuestras esquinas. Vamos a ver si se puede ver aquí. Exactamente, ahí se ve bien. Y con esto estamos consiguiendo crear una rotura en algunas partes de mi mapa. Si yo ahora empiezo tal vez, por ejemplo, a jugar con el tile de este otro mapa de aquí, puedo hacer que sea más pequeñitas las grietas, o puedo hacer lo contrario, que sean mucho más grandes. Ahora mismo puede que no coincida ninguna, vamos a darle un poquito más de tiles. Y como podéis ver, pues estamos consiguiendo generar de forma aleatoria algunas roturas en las esquinas de nuestras losas. Esto es simplemente una idea, ¿vale? Pero ya os puede servir para imaginar que con esto podemos hacer varias cosas interesantes.
Otra cosa que también podríamos hacer es justo lo contrario. Vamos a desactivar este parámetro de aquí y vamos a activar, por ejemplo, una interpolación lineal de 25, por ejemplo. Si ahora conectamos este mismo mapa, por ejemplo, vamos a ponérselo en 1. Si lo conectamos, en lugar de conectarlo, si en lugar de conectarlo en el mapa que controla, el radio, lo conectamos en el mapa que controla el suavizado, vamos a conectarlo, lo que obtenemos es este resultado. Es otra máscara, que también puede sernos interesante, por ejemplo, para hacer que los bordes de nuestros tiles estén rotos o tengan menos reflectividad, etc. Lo vamos a ver ahora en un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces, como veis, esto es muy similar a lo que ya os he mostrado en varias ocasiones en Substance Designer, por ejemplo. Vamos creando máscaras y luego nos vamos imaginando cómo combinarlas para conseguir determinados efectos. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta máscara. Imaginar ahora que queremos asignar a cada uno de estos tiles, a cada una de estas baldosas, una textura independiente, que es posiblemente una de las mayores ventajas que tiene Vercon Tiles respecto al tile básico de 3D Studio Max. Vamos a desactivar de momento esto y también vamos a desactivar las esquinas redondeadas. Queremos que sean perfectas. Lo que nosotros podemos hacer es, vamos a utilizar una de estas texturas de pruebas, conectar una textura al color 1, y como esta textura está utilizando el canal 2 y está con un tile de 1, pues tenemos este resultado, lo que cabía esperar. Pero imaginaros que yo quiero que ahora cada una de estas baldosas contenga una de estas letras. Pues lo que puedo hacer es simplemente activar este parámetro de aquí. Este parámetro lo que hace es precisamente eso. Utiliza un mapeado independiente por cada una de las baldosas de mi Vercon Tile. Para que funcione correctamente, tenéis que acordaros de asignarle el canal de mapeado que estamos utilizando, que en este caso es el canal de mapeado número 2. Y por defecto están activadas estas opciones, que rotan aleatoriamente nuestras letras, pero si las desactivamos, como podéis ver, tenemos una letra en cada uno de nuestros tiles. Esto es especialmente interesante si lo combinamos con el mapa de Multitexture. Multitexture tiene una opción que podéis encontrar aquí, que se llama Vercon Tile, y lo que nos permite hacer es precisamente asignar una textura independiente en cada uno de nuestros tiles. Como lo haríamos, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con Fluid Generator, pero en lugar de hacerlo sobre geometría, lo estamos haciendo sobre una textura. Y acordaros, esto lo podríamos renderizar posteriormente utilizando, por ejemplo, Render to Texture o alguna técnica similar. Esto es posiblemente lo más importante de Vercon Tiles y nos va a permitir crear pues, suelos de madera, mármol, tiles de cemento, etc. También podemos aquí, por ejemplo, asignarle pues esto, rotación aleatoria en algunos ejes y si queremos incluso una rotación de 90 grados para aumentar la sensación de aleatoriedad en nuestro Vercon Tiles. De momento yo no voy a utilizar 3 texturas porque os quiero mostrar otra manera de añadir aleatoriedad utilizando estas opciones de aquí. Vamos a borrarlo y vamos a desactivar estas opciones. Y vamos a conectar esta textura, que es una textura de cemento. Bueno, en lugar de borrarlas, las voy a guardar aquí por si las necesito posteriormente. Esta textura de cemento la vamos a conectar, por ejemplo, aquí, en nuestro diffuse. Y como veis, lo que obtenemos es este resultado. Tenemos, vamos a ponerla primero en el canal que corresponde, y vamos a desactivar dentro de Vercon Tiles este parámetro de aquí. Si yo le asigno mi textura por defecto, obtengo este resultado, que como veis no es muy realista, porque se nota perfectamente que esta textura continúa de una baldosa a la siguiente. No da la sensación de que estas sean baldosas independientes las unas de las otras. Esto vimos, por ejemplo, en Substance Designer, que se solucionaba muy fácil con un nodo, pero ¿cómo lo podemos hacer en Vercon Tiles? Pues hay un pequeño problema, y es que si activamos este parámetro, lo que ocurre es que cada uno de los tiles va a tener la misma textura, y como veis aquí, se repite una y otra vez. Y aunque le asignemos aleatoriedad, no conseguimos que esto quede realista. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces? Pues lo que podríamos hacer es hacer que esta textura no sea entera, sino que sea solo un fragmento el que vamos a distribuir. Por ejemplo, vamos a distribuir
0,1, por ejemplo. Vamos a ver si es suficiente. O incluso menos, 0,05, por ejemplo. Pero si os fijáis, seguimos teniendo el mismo problema. Ese fragmento, ese trocito de textura, sigue siendo el mismo para todas las baldosas de mi Vercon Tiles. Para podernos deshacer de este problema, lo que tenemos que hacer es, primero, podemos añadir rotación, pero no resuelve este problema, ¿vale? Podemos tal vez añadirle una rotación de 90 grados, pero sigue sin resolver el problema. Lo que necesitaríamos es cambiar el offset. Por ejemplo, si yo asigno un offset aleatorio de 250, ahora sí que consigo la sensación de que estos tiles son independientes el uno del otro. Y esto me permite generar un mapa base para mi material de tiles de cemento. Vamos ahora a separar, por un lado, la parte de diffuse y por otro lado, las máscaras que vamos a ir utilizando. De manera que, de momento, en este ejercicio en concreto, voy a poner 0 porque solamente estoy buscando este diffuse. La siguiente máscara en la que podría pensar es en las grietas. Imaginar que ahora quiero separar, para tener control en mi material sobre el color de estas grietas. Pues puedo, por ejemplo, duplicar este Vercon Tile. Le desactivo este diffuse que teníamos creado aquí. Y ahora, por ejemplo, aquí puedo decirle que esto sea de un tamaño de 2. De manera que ahora tengo aquí una máscara. Bueno, tengo que desconectar en el caso de este mapa de aquí. Y aquí ponerle 0. O en lugar de desconectarlo, voy a borrarlo de aquí. De manera que ahora tengo una máscara. Esta máscara me va a permitir, pues, mezclar, por ejemplo, dos texturas diferentes. Aquí le vamos a poner 0. Y ahora podría coger un composite. Y podría mezclar este diffuse de mi cemento con otra textura, por ejemplo, imaginar, o un color diferente. Tal vez vamos a utilizar un color que se verá mucho mejor. Vamos a utilizar este color gris y como mezcla para estos dos materiales vamos a utilizar nuestra máscara. Hay que invertirla, porque está ahora mismo justo al revés, pero vamos a conectarla para que lo podáis ver. Como veis, hay que invertirla, porque las partes negras ahora mismo representan esta textura de aquí y las partes blancas este color de aquí. ¿Cómo la invertimos? Pues muy sencillo, simplemente podemos hacer así y la invertimos. De manera que ahora tenemos control individual sobre las grietas y sobre el color diffuse de nuestras texturas. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues, por ejemplo, en estas grietas de aquí, ahora podemos empezar a asignar cosas interesantes como distorsión. Aquí, si os fijáis, tenéis dos parámetros de distorsión. Si ya habéis utilizado Vercon Noise, estaréis familiarizados con el parámetro de distorsión, pero vamos a hacerlo utilizando este mapa de aquí, un Vercon Noise, y lo vamos a conectar en el mapa de distorsión. Vamos a intentar concentrarnos solamente en esta máscara de momento, de manera que la vamos a conectar aquí en el diffuse. Y así me va a permitir concentrarme mucho mejor en ella. Y ahora, para activar la distorsión, simplemente activamos este parámetro de aquí y empezamos a jugar con la distorsión. Vamos a poner primero un valor súper bajito y vamos a cambiar el tamaño de este Vercon para conseguir que las ondulaciones sean de menor frecuencia. Y esto lo tenéis que hacer con muchísima sutileza. Vamos a hacerlo muy sutil. Tal vez un poquito más. Esto podría funcionar. ¿Qué ocurre? Que he distorsionado la junta, de manera que ahora mis tiles pues no son rectos, están como distorsionados. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, combinar dos mapas, uno con distorsión y otro sin distorsión, con, por ejemplo, un mapa de un composite. Y ahora puedo utilizar este como base. Y por encima de ese puedo conectar este otro en modo añadir, por ejemplo. Y esto me va a permitir combinar los dos tipos de mapas. De manera que si yo quiero, por ejemplo, puedo desactivar esta distorsión o controlar la distorsión independientemente. Y me garantizo que siempre voy a tener mis juntas rectas en medio. Para este ejercicio no creo que vaya a utilizar distorsión, aunque voy a intentar exagerarlo para que podáis ver bien el efecto.
0,01, por ejemplo, va a ser tal vez demasiado. Aquí, como veis, lo que está pasando es que ya se están solapando los dos efectos. Pero si yo empiezo a bajar esto, puedo conseguir cosas interesantes. Puedo darle forma a la grieta de mis tiles. Ya os digo que de momento en este ejercicio no lo vamos a utilizar, pero quería mostraros, pues, porque creo que puede ser interesante. Ya tenemos dos máscaras. Tenemos una máscara para nuestro diffuse y tenemos una máscara para nuestras juntas. Otra cosa que podemos hacer es empezar a pensar en máscaras, por ejemplo, de suciedad. Habíamos visto que nosotros podíamos utilizar estos parámetros de aquí. Vamos a volver a invertir esto y vamos a utilizar tal vez una textura de suciedad, que estábamos utilizando esta de aquí, en el canal 2. La vamos a conectar en el color 1. Vamos a desactivar este parámetro de aquí. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es activar dentro de las opciones de Ver con Tiles. Vamos a activar esta interpolación lineal y le vamos a dar un radio muy grande. Vamos a ver, porque no es en el color 1 donde hay que conectarlo, sino aquí. Y eso nos permitía obtener este resultado. Como veis, esto nos puede servir para añadir, por ejemplo, en los bordes de algunas de nuestras baldosas, este efecto como de desgaste o de suciedad, lo que a vosotros se os ocurra. Voy, por ejemplo, a hacerlo menos grande. 25 tal vez es mucho. Vamos a probar con 20 o incluso con 10, por ejemplo. Una cosa así. Imaginaros que ahora quiero aplicar este efecto, pero solo lo quiero aplicar en algunos de los tiles. No quiero que sea tan homogéneo como está aquí ahora mismo. Para poder conseguir eso tengo que diseñar otra máscara nueva. Esa máscara es una máscara de variación, donde vamos a tener cada uno de estos tiles con un color independiente. Para eso os tengo que mostrar otra de las características de Ver con Tiles, que es la última opción que nos queda por ver. Y vamos a desconectar este mapa de aquí. Vamos a conectar este mapa en el color 1. Vamos a duplicarlo. Este es el que tengo que desconectar. Vamos a conectar este mapa en el color 1. Y vamos a desactivar este parámetro de aquí. Y esto se lo vamos a asignar a nuestro mapa de pruebas, a nuestro material de pruebas. Imaginaros que yo ahora quiero, por ejemplo, que cada uno de estos tiles solo pueda tener un color. Para eso tenemos que utilizar otro de los parámetros de Ver con Tiles, que es este de aquí, Center Mapping. Eso da como resultado que solamente puede haber un color por cada uno de los tiles. Para que se vea bien, tal vez tenemos que hacer más pequeñitos estos tiles. Vamos a probar con 20, por ejemplo. Incluso 10. ¿Vale? Creo que así puede valer. Pero tenemos un problema, y es que si estamos utilizando este tileado en 1, tenemos el mismo problema que teníamos antes con la textura individual. Tenemos que cambiar, por ejemplo, vamos a probar con Real World, y tal vez le podemos dar un tamaño de 500. Y con eso conseguimos este otro resultado. Como veis, ahora mismo cada uno de los tiles, vamos a ver, vamos a poner el canal 1. Cada uno de los tiles solamente puede tener un color. Hay que quitarle este offset. Vale, ahora sí. A diferencia de antes, ahora mismo tenemos pues como un mosaico que se nutre de esta imagen. Si yo voy, por ejemplo, desactivando, haciendo cada vez más grandes los mosaicos, pues cada vez tengo un efecto diferente. Esto nos puede servir para muchas cosas, pues para dibujar, por ejemplo, un mosaico con una textura determinada o con un patrón determinado. Pero nosotros lo vamos a usar para generar un mapa de aleatoriedad. Para eso vamos a combinar este parámetro que nos permite que cada uno de los tiles solo tenga un color con un mapa de noise. Por ejemplo, vamos a utilizar otro Ver con Noise. Si es que me deja. Ver con Noise. Y vamos a conectar nuestro Ver con Noise. Primero lo vamos a configurar en el canal 2. Es muy importante que os acostumbréis cuando trabajáis con Ver con Tiles a configurar siempre el mapeado, porque si no, no va a funcionar correctamente.
Y ahora lo más importante de esta parte del proceso es acertar con el tamaño, ¿vale? Ahora mismo no vemos aquí ninguna variación, puede ser porque estamos utilizando un tamaño muy grande. Vamos a irlo reduciendo, por ejemplo. Y como veis, cuando bajamos el tamaño, conseguimos un efecto de variación. Si desactivamos este parámetro, por ejemplo, veis que nuestro noise está aplicado indiferentemente encima de nuestro tile. Y si marcamos este parámetro, conseguimos un efecto de aleatoriedad. De manera que ya tenemos una segunda máscara. A esta máscara, por ejemplo, le voy a quitar este parámetro de aquí y lo voy a poner en 0. Y a esta otra máscara de aquí también le vamos a quitar este parámetro y también lo vamos a poner en 0. Lo que estamos buscando es crear máscaras que nos van a permitir ahora combinarlas para generar nuestro material final. Por ejemplo, imaginaros que queremos ahora añadir esta textura de bordes estropeados, pero solamente en algunas partes de nuestro tile. Vamos a empezar a conectar aquí nuestro diffuse, que sería este. Y necesitamos esta máscara. Ya tenemos un diffuse, vamos a cambiar el tamaño a esas baldosas para que lo podamos ver mejor. Y ahora queremos imaginaros que 3, 4, tal vez 5 o 6 de estas baldosas tengan este efecto de suciedad. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues en el diffuse creamos en nuestro composite una nueva capa. Este va a ser el efecto que vamos a aplicar. Como las partes negras son las que nosotros queremos, en este caso, añadir, lo que podemos hacer, por ejemplo, es o invertirlo aquí con un output, si queréis, por ejemplo, o invertirlo directamente aquí, por ejemplo. Vamos a hacerlo directamente aquí, así nos ahorramos un mapa. Y ahora lo que podemos hacer es, si lo utilizamos, por ejemplo, en sustraer, añadiríamos suciedad en esas zonas de ahí. Siempre esto tiene que ser con sutileza, ¿vale? O si lo utilizamos en lugar de como sustraer, como por ejemplo screen, pues añadimos este efecto como de desgaste blanquecino en los bordes de nuestro objeto. Vamos a incrementar tal vez el radio para que sea más evidente. Y en lugar de usar esta textura, voy a probar con una textura que no sea tan bestia. Quizás vamos a probar con esta, por ejemplo. Cuanto más contrastada sea la textura, más evidente va a ser el efecto de suciedad. Y cuanto menos contrastada, pues más homogéneo va a ser. No estaba mal esta textura. De momento vamos a dejar esta textura. Y ahora vamos a controlar, por ejemplo, no sé, un 20% o una cosa similar. Y ahora queremos que no sea en todos los tiles, queremos que sea en algunos que nosotros vamos a controlar. Para eso vamos a utilizar esta máscara de aquí. Esta máscara la podemos combinar, por ejemplo, con un mapa de Gradient Ramp. Esto también lo hemos visto en muchas ocasiones. Estoy haciendo como un repaso a todo lo que ya hemos visto, por eso voy rápido, ¿de acuerdo? Para que simplemente veáis nuevas posibilidades. Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizar esto como Mappet, tal vez como transición sólida, y aquí le vamos a poner un color completamente blanco. De manera que ahora con este deslizador, si os fijáis, lo que puedo hacer es aislar algunos de los tiles. Por ejemplo, aquí acabo de aislar 2, y según voy moviendo este deslizador, aíslo más o menos tiles. Si quiero cambiar la posición de estos tiles, simplemente tendría que cambiar, por ejemplo, este parámetro de aquí. Vamos a ponerle 0,2, por ejemplo. Y entonces cambio la posición de mis tiles. O tal vez podría, en lugar de cambiar esto, podríamos en mapping cambiar el offset, por ejemplo, ¿vale? De cualquiera de las maneras, podemos añadir aleatoriedad para seleccionar los tiles que a nosotros nos interesen. Y ahora esto lo puedo utilizar como máscara para controlar este efecto. De manera que ahora he añadido este efecto de desgaste, pero solamente en los tiles que he seleccionado con esta otra máscara, creando un efecto bastante más interesante. Voy a buscar una textura que me guste más para ese efecto como de suciedad. Vamos a ver, por ejemplo, esta textura. Creo que puede funcionar mejor que la que tenemos ahora mismo, que tiene un poquito más de blanco. Y vamos a conectarla aquí. Vamos a conectar en el canal 2. Y sí, esta funciona un poquito más.
Para que veáis bien el efecto, lo que voy a hacer es que lo voy a incrementar mucho. Y como veis ahora solamente tengo este efecto de suciedad en algunos de mis tiles. Vamos a volverlo a poner con 25. Y con estas 4 máscaras ahora podría hacer todo tipo de combinaciones. Imaginar, por ejemplo, que quiero crear un relieve. Pues el relieve lo puedo extraer de aquí o de la suma entre esto y esto. ¿Vale? Esto es una variación para que no todas las baldosas tengan la misma altura y esto me permite aislar las grietas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a crear por ejemplo, un composite. Vamos a poner nuestro mapa de altura variable y lo que vamos a hacer es que en una nueva capa le vamos a sustraer la parte blanca de este otro mapa. Con un subtract conseguimos precisamente el resultado que nosotros necesitamos para un mapa de relieve. Si ahora quizás lo combinamos con un color to bump, podemos crear un relieve bastante interesante. Ahora mismo, como no hay ninguna reflexión, pues el relieve no se ve demasiado bien. Pero si empezamos aquí a añadir reflexiones y le ponemos tal vez 0,8 o algo similar, pues ya el relieve va a empezar a tener un poquito más de importancia. Tal vez lo vamos a hacer más grande para que se vea bien. Y ahora en los bordes de estas baldosas pues vamos a tener unos especulares producidos por nuestro mapa de relieve. Por último, una cosa que nos faltaría quizás para terminar este material es que tenga un glossiness variable. Para que tenga un glossiness variable podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, este mapa ya nos brinda la posibilidad de crear un glossiness variable, porque tiene variación. Pero si lo que queremos es que haya, por ejemplo, además de esta variación, tenemos pues manchas o zonas más oscuras o zonas con más o menos glossiness, tendríamos que hacer algo similar a lo que hemos hecho aquí, con otra textura diferente. Vamos a copiar esta y, por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar esta textura y la vamos a conectar en el mapa 1. Para que funcione, acordaros, tenéis que utilizar el mapa correspondiente y aquí tenemos que poner un tamaño reducido. Y si os fijáis, conseguimos este resultado. Esto es muy similar a lo que yo suelo hacer normalmente en Substance Designer. En Substance Designer es infinitamente más sencillo, pero para los que no tenéis Substance Designer, pues este puede ser una alternativa interesante. Y ahora, si queremos combinar estos dos mapas, lo que podemos hacer es, nuevamente, creamos un composite, creamos nuestra variación básica de glossiness y encima de ella creamos, pues tal vez como overlay, por ejemplo, al 50%, puede funcionar. Y ahora tenemos este mapa de variación en el glossiness. Si además queremos que las grietas tengan menos glossiness, aquí le podríamos asignar también esta máscara que creamos anteriormente. Se la asignamos aquí, en modo sustraer, tal vez al 75%, de manera que ahora las grietas van a tener un glossiness muchísimo más bajo. Vamos a conectar esto dentro de nuestro reflection glossiness. Y por último, para controlar la cantidad de glossiness, como solemos hacer siempre, podemos crear un output. Y con este output vamos a conectarlo en el reflection glossiness y ahora vamos a tener mayor control sobre él. Y ahora vamos a navegar un poco por el visor para que podáis ver el efecto del glossiness variable en esta geometría. Aquí se puede ver, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí arriba, que quizás se vea mejor, en cerca de 90 grados. Tal vez tiene demasiada variación, ¿veis? Hay algunas baldosas con muy poquito glossiness y otras con mucho glossiness. Esto puede que no nos interese. Si no nos interesa, pues tal vez lo que podemos hacer es reducir la cantidad de variación, o bien con este output, por ejemplo. Vamos a hacerlo con este output, para equiparar un poquito mejor la diferencia que hay entre unos y otros, o tal vez podríamos, pues por ejemplo, añadir una nueva capa y mezclar este mapa con un gris o con un V-Ray Color para controlar el glossiness. Como veis, a pesar de que esto se va complicando poco a poco, como yo he trabajado con unidades que no son real world, yo ahora, por ejemplo, puedo renderizar este mapa, que sería mi textura de diffuse, y lo puedo guardar y reutilizar en cualquier momento. También podría, por ejemplo, guardar este mapa, que sería el correspondiente a mi mapa de relieve, y lo guardo y lo puedo utilizar posteriormente. Y también podría guardar este mapa.
¿vale? Como veis, esta es la ventaja de trabajar de esta manera, y es que almacenamos nuestros mapas y podemos trabajar con ellos posteriormente en cualquier situación. Y como podéis ver, pues lo que nos ofrece esta metodología de trabajo es que ahora mismo, si nosotros queremos, podemos configurar nuestro material con estos tres controles de aquí. Aquí controlamos la textura que va a tener nuestro material, aquí controlamos el color de nuestra junta, que podemos cambiar, por ejemplo, de forma muy rápida. Podríamos sustituir este color por una textura, si así lo deseamos. Y luego también podemos controlar el tamaño, por ejemplo, si yo ahora de repente quiero utilizar otro tamaño distinto, pues simplemente lo tengo que cambiar aquí y se actualizan absolutamente todas mis máscaras automáticamente porque todas comparten el mismo controlador. Y también tengo acceso a modificar pues, el tamaño de mi junta. Esto a mí me parece interesante, ya os digo que ahora mismo yo apenas utilizo esta metodología, la solía utilizar antes con frecuencia, pero desde que utilizo System Designer, pues todo este proceso prefiero hacerlo en System Designer. Pero aún así es muy interesante que tengamos esta posibilidad, podemos guardar este material como un generador que utilizaremos en el futuro para generar nuestras texturas y renderizarlas utilizando RenderMap. Por ejemplo, podemos sustituir esta textura por una textura ligeramente diferente y conseguimos diferentes materiales de forma muy rápida sin hacer prácticamente nada. Por último, para terminar con el tutorial, os he preparado otro ejercicio. Vamos a hacer otro mapa utilizando otro material, utilizando Vercontiles. Ya tengo preparados aquí las máscaras básicas, que son las mismas que hemos utilizado en el material anterior. Primero tenemos una máscara con una variación de esta textura de cemento, que es simplemente para añadir algo de aleatoriedad. Luego tenemos esta máscara difusa. Vamos, si queréis, a irlas conectando para que se vayan viendo aquí en el render y podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Esta es una máscara que lo que me va a permitir es añadir aleatoriedad. Lo que vamos a hacer ahora es como un tile de piscina, por ejemplo. También tengo esta otra máscara que me añade este dibujo, pues quizás estamos buscando que tenga nuestra piscina un dibujo como este. Y aquí es importante, por ejemplo, hemos utilizado Vercontile para que esta textura no pueda estar entre medias de nuestros tiles. Para que lo veáis bien, por ejemplo, le voy a poner aquí un pequeño tamaño a la junta de forma provisional. Si os fijáis, al utilizar Vercontiles y esta opción marcada, hemos conseguido que los tiles solo puedan tener un color, de manera que obligatoriamente el dibujo tiene que estar dibujado en nuestros tiles. Si en lugar de hacerlo de esta manera utilizáramos directamente la textura con nuestro mix, por ejemplo, vamos a conectarlo para que podáis verlo, lo que podría ocurrir es esto que estáis viendo aquí, y es que no necesariamente va a coincidir con nuestros tiles. Vamos a hacer un composite para que se vea perfectamente la diferencia. Entonces vamos a conectar, por ejemplo, aquí nuestros tiles. Y aquí vamos a conectar en modo multiplicar este mapa de las juntas de nuestro material. Y entonces tenemos este problema. Como veis, el dibujo no coincide con nuestro tileado. Sin embargo, al utilizar un Vercontiles con esta opción activada, hemos conseguido que sí que coincida perfectamente. Tenemos también esta máscara, que es la que nos permite aislar las juntas, y por último la típica máscara de variación que hemos visto antes cómo se creaba gracias a un noise, que nos puede servir para controlar el mapa de relieve, para aislar ciertos tiles, etc. Y vamos a hacer de forma rápida, para repasar, pues un ejercicio. Vamos a crear un composite. Este composite va a ser nuestro diffuse, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Y lo primero que vamos a hacer es mezclar esta máscara que tenemos, vamos a irlo conectando, con cierta aleatoriedad, cierta variación que le vamos a dar gracias a este mapa de cemento que tenemos por encima. Y es muy sencillo, simplemente lo conectamos aquí y tal vez le ponemos un modo overlay pues al 50%, una cosa así. Lo que estamos buscando es que el diffuse no sea tan perfecto. Me voy a acercar un poquito para que lo podáis ver. Estoy buscando esta pequeña variación en el diffuse. Es muy raro que tengamos un material perfecto, uniforme y con el mismo color en toda su superficie. Entonces, gracias a este pequeño mapa hemos conseguido una ligera variación. Ahora vamos a añadirle también la junta. Para eso hemos visto que podríamos utilizar, por ejemplo, vamos a usar un V-Ray Color que va a determinar el color de nuestra junta. Lo vamos a conectar en una nueva capa y como máscara vamos a conectar este mapa, pero lo tenemos que invertir. ¿Cómo lo podemos invertir? Pues en este caso lo vamos a hacer de otra manera y así veis diferentes maneras de hacer lo mismo. En este caso lo vamos a hacer con output, con la opción de invertir. Lo conectamos
y esta sería nuestra máscara. Ya tenemos nuestras grietas en nuestro mapa. El siguiente paso sería utilizar esta variación. Esta variación en esta ocasión la vamos a utilizar para que haya algunos de estos cuadraditos más luminosos que otros. Y lo vamos a hacer en este caso también en nuestro composite. Me estoy dando cuenta que quizás es mejor poner la máscara al final del todo, por ejemplo, y dejar esta tercera capa para nuestra máscara de variación. Vamos a invertir un poquito el orden y ahora conectamos esta capa, este canal en nuestra capa de variación y ahora simplemente le tenemos que poner, por ejemplo, overlay y se lo podemos poner a un 50% o una cosa así. De manera que ahora ya pues no son todos exactamente iguales. Poco a poco estamos añadiendo variación a nuestro mapa para que sea más interesante. Ahora necesitamos reflexión para poder empezar a trabajar en nuestro mapa de relieve. Para nuestro mapa de relieve está bastante claro. Podemos utilizar una mezcla entre esta variación que tenemos aquí. Vamos a crear otro composite que le vamos a llamar Bump. Y tenemos por un lado una variación en el relieve, que es este mapa de variación, que ya habéis visto cómo se creaba antes con un noise, y le vamos a añadir nuestras juntas. En esta ocasión no necesitamos invertirlo porque ya son de color negro y se las podemos añadir como multiplicar. Si ahora esto lo conectamos utilizando un V-Ray Color to Bump, más que nada porque me gusta más la forma de controlar el relieve, ya tenemos aquí un mapa de relieve para comenzar a visualizar nuestros tiles. Tal vez podemos ponerle aquí 60 y vamos a explorar un poquito el mapa que estamos haciendo. Vamos a fijarnos aquí arriba, por ejemplo, para que veamos si el relieve se está comportando como nosotros queremos. Y de momento, pues el mapa es muy básico, pero ya empieza a verse un poquito mejor. ¿Y ahora qué podemos hacer? Pues vamos a crear nuestro mapa de glossiness variable. Voy a utilizar una textura que me ha gustado antes, que es esta. Para crear mi glossiness variable, ya hemos visto cómo se hace, simplemente utilizamos un Bear con Tiles, le conectamos este mapa en el color 1 y para que se distribuya de forma aleatoria tenemos que activar este parámetro de aquí. En el canal que deseamos modificar le vamos a poner tal vez 250. Este mapa lo ponemos en el canal 2 y ahora aquí le ponemos un tamaño menor. Y ya tenemos una máscara que nos sirve para añadir aleatoriedad de nuestro glossiness. Vamos a conectarla un momento en el diffuse para poder verla. Y esto nos valdría perfectamente. Y además voy a añadir variación en el glossiness utilizando mi máscara de altura. Vamos a crear un mapa, composite. Le conectamos por un lado primero este mapa de variación. Luego encima le conectamos este otro mapa que acabamos de crear. Tal vez se lo podemos poner al 50% para que sea una mezcla perfecta entre los dos. A este le vamos a desactivar los tiles. Y por último, lo que podemos hacer es multiplicarle estas juntas encima de nuestros tiles para que no tengan nada de glossiness las juntas. Se las multiplicamos al 100%. De forma adicional, si quisiéramos acentuar este efecto, lo que podemos hacer es eliminar por completo la reflexión de las juntas. Aquí ya tenemos una máscara perfecta para conseguir eso, que tiene las juntas de color negro, de manera que las podemos conectar en nuestro mapa de reflejos, por ejemplo. Y aunque no sea físicamente correcto, hemos conseguido acentuar el efecto de variación en nuestros tiles. Este sería nuestro mapa de glossiness. Vamos a crear un mapa de output para poder controlarlo. Lo conectamos aquí. Y ahora lo conectamos en el reflection glossiness. Y utilizando este color map podemos definir la variación en el glossiness. Esto ya os digo, es una cosa que hemos visto un montón de veces, ya empieza a verse más interesante el resultado. Vamos a explorar un poquito, quizá le vamos a cambiar un poco el tamaño a los tiles para que en el ejercicio sea más fácil de ver el resultado. Luego lo volvemos a poner en 10. Vamos a ponerlo de momento en 20. Como veis, como estamos utilizando Bear con Tiles, se ajusta perfectamente nuestra máscara al tamaño de nuestro tileado, lo cual es muy interesante. Tal vez, por ejemplo, me estoy dando cuenta de que quizás esta segunda máscara que he puesto al 50% es demasiado. La puedo neutralizar un poquito al 25%. Vale. Y otra cosa interesante que podríamos hacer, pues vamos a añadirle ahora, por ejemplo, vamos a simular
que hay algunos de estos tiles que se han desenganchado, simplemente como propósito de aprendizaje. Vamos a añadir un gradient ramp, le vamos a conectar este mapa de variación a nuestro gradient ramp, lo vamos a modificar y lo vamos a poner en Mappet y vamos a utilizar Solid como método de fusión y ahora podemos fácilmente aislar algunos de estos tiles. Vamos a ver. Vamos a conectarlo, por ejemplo, aquí al diffuse para verlo bien. Vamos a aislar muchos de ellos. Quiero que sean solamente 2 o 3 los que estén rotos. Bueno, por ejemplo, es muy sensible, parece. Vale, esto nos podría servir. Y lo que vamos a hacer es, aquí en este composite, lo que podemos hacer ahora es añadir, por ejemplo, una nueva máscara que controle este color, tal vez. Vamos a duplicarlo. Vamos a conectar esta máscara aquí y aquí vamos a crear un color que va a ser el mismo que tiene la junta, por ejemplo. Y ahora podemos conectar esto nuevamente a nuestro diffuse y lo que hemos conseguido es que algunos de estos tiles se hayan caído, por decirlo de alguna manera. De momento no lo voy a utilizar, simplemente quería mostraros pues, otra de las posibilidades que nos brindaba esta manera de trabajar. Vamos a eliminar esta última capa. Y lo que me parece interesante de este mapa, por lo que os lo quería mostrar, es porque muchas veces me han preguntado cómo hacer un mapa iridiscente de este tipo, con tiles, y es lo que vamos a ver a continuación cómo se puede hacer. Por ejemplo, antes de nada voy a cambiar un poquito esto. Vamos a incrementarle un poquito la suavidad y vamos a exagerar bastante el relieve para que se vea bien el especular en estos tiles. Dejarme comprobar que esté todo bien, desactivando un momento esto, y sí, parece que está todo bien. Y para conseguir añadir ese efecto de iridiscencia en un tileado como este, por ejemplo, podemos utilizar un mapa del que ya os hablé el otro día, se llama Thin Film, y lo podéis encontrar en forma de plugin, en esta ocasión de Shigger Studio, o en forma de OSL gratuito descargable desde la página de Chaos Group. Vamos a utilizar el plugin más que nada porque ya lo tengo instalado y es más cómodo. Y lo que esto nos brinda es un fall-off que depende del ángulo de observación. Es como si fuera un índice de refracción pero teñido. Esto nos va a permitir simular este efecto de Thin Film. Vamos a desactivar Fresnel y vamos a conectar este mapa en los reflejos. De manera que ahora tenemos el efecto de iridiscencia. ¿Cómo se controlaría este efecto de iridiscencia? Tenemos aquí 2 parámetros que nos permiten configurar la cantidad mínima de iridiscencia, o de Thin Film, mejor dicho, la cantidad máxima, que vamos a exagerarlo un poco, y con un mapa ahora podemos controlar que este efecto sea variable, que no sea tan homogéneo como lo estamos viendo ahora en este material, porque al ser tan homogéneo pues se pierde un poco lo que nosotros estamos buscando. Necesitamos que varíe dependiendo, pues por ejemplo, del tile del que estemos hablando o que varíe con un noise, etc. Y esto lo podemos hacer súper sencillo. Lo que vamos a hacer es crear un noise. Vamos a recuperar esta otra máscara de aquí, pero en esta ocasión vamos a utilizar un noise. Y vamos a utilizar el canal 2. Que es el que estábamos utilizando aquí. Y esto lo vamos a conectar en nuestro thickness map. Lo que nos va a brindar este efecto de variación. Ya no van a tener todos los tiles el mismo thickness o el mismo grosor. Y eso va a hacer que el efecto sea aleatorio, dándonos esta sensación de iridiscencia en los distintos tiles de nuestro material. Vamos a volver a poner esto en 10, que creo que es un valor más apropiado para este tipo de tileado. Para terminar os he preparado un render a 2048 del material que hemos hecho juntos, es este que estáis viendo aquí. Y bueno, todavía le quedaría trabajo, siempre os comento lo mismo en mis tutoriales, a mí me da tiempo a hacer la base o lo más básico del material, pero aquí podéis añadir un montón de cosas, podéis añadir un pequeño relieve quizás a estos tiles, podéis añadir el efecto de que hay un clear coat encima de nuestro tile para simular como 2 capas diferentes de especulares, tal vez podríamos trabajar con mapas de desplazamiento para acentuar el relieve, etcétera, etcétera.
Y os he preparado también un pequeño vídeo de este material iridiscente, porque la verdad es que este efecto, si no es animado, es muy difícil de entender o de saber exactamente cómo se comporta el material. Aquí lo podéis ver. Dependiendo del ángulo de observación, tenemos un color u otro que está creado gracias a este plugin de Thin Film de Seeger Studio, pero que, como os digo, no es más que una versión de un OSL gratuito que tenéis para V-Ray, que podéis descargar de la página oficial. Y nos permite simular este tipo de efectos. No es la única manera de hacerlo, también lo podríamos hacer con degradados, con fall-off tradicionales y con colores que nosotros pusiéramos, pero el hecho de tenerlo en un plugin pues tal vez simplifica un poco la historia. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y que visitarais 3dcollective.es. Y tal vez que le recomendarais este contenido a cualquier persona que penséis que también puede estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.